Si la persona que sientes la necesidad de criticar no es tu mejor amigo, entonces precisas pasar más tiempo con él. Se explica de la manera muy sencilla. Justamente lo que no querés escuchar del otro es cuanto más tiempo tenés que estar con ese individuo, no solo para aclararle los puntos de sentimientos que tiene equívocos hacia tu persona, porque obviamente te desconoce, o no, digamos, es lo mismo, pero el hecho de entablar esa conexión de alma a alma te va a llevar a un equilibrio justo para tu vida. La dieta kasher es espiritual. Kasher significa puro. Se utiliza a una persona o a la comida, es exactamente igual. No promete hacerle perder peso o sentirse saludable, sino se supone que refina el espíritu. Por ende, el cuerpo, primero el alma y después el guf, o sea, el cuerpo. Sea un ejemplo viviente de una alma refinada de la manera que usted trata a su familia. Netilat Yadayim, traducido, es el lavado de manos. La forma correcta de lavarse las manos al despertarse es tomar el recipiente que contiene el agua con la mano derecha, pasarlo a la mano izquierda y luego verter sobre la mano derecha. Luego pasa el recipiente a la mano derecha y lavar la mano izquierda. Este proceso se repite 2 veces más. El punto de todo esto que estoy diciendo es intercalar entre Gesed y Geburá, las dos sefirot que son contrastantes entre sí mismas, bondad y restricción. El libre albedrío da lugar al error y la transgresión, pero también confiere libertad absoluta para realizar el bien, sin condicionamiento interior alguno. La diferencia entre libre albedrío y la transgresión de cualquier situación de precepto, eh, creer en una sola energía, abarcadora, creadora de todo, por ejemplo, no robar, no matar, lo que generalmente sabemos con respecto a los mal llamados 10 mandamientos, que son en realidad, correctamente traducidos, 10 expresiones filosóficas. Es el punto que el libre albedrío radica única y exclusivamente en los 10 mandamientos. Todas las demás cosas confieren directamente al destino prefijado. Con respecto a el tema dinero, está relacionado directamente con la tzedakah, o sea, caridad. La correcta forma de dar caridad, cualquier individuo del mundo, es justamente enfocar, direccionar al universo. De esa manera, el universo responde exactamente con las coordenadas que uno emitió. O sea, es un conductismo directo, energético, magnético. Uno muy profundamente puede pedir muchas cosas a la vez, pero eso se disipa. Es mucho más conveniente pedir una cosa a la vez. Las formas diversas que explica la Cábala con respecto a la atracción de el dinero, que la gente lo confunde generalmente con la felicidad, es un medio. Primero, absolutamente que nada. Es un medio como tantos otros. No es felicidad en sí. El dinero tiene un poder per se que si uno no sabe dirigirlo
no lleva a nada. Justamente las personas, no todas, pero una gran cantidad, que son llamados millonarios en este plano, no son para nada felices. Entienden la felicidad, tener 20 yates, casa, dominio y demás, y eso no tiene nada que ver con la felicidad, porque no está relacionado con la misión real de ese individuo en su alma. ¿Cuál es? La reconfiguración ordenada de las 10 sefirot. La mayoría de individuos piensa en tener más dinero, sin darse cuenta que primero que nada debe enfocar en lo que realmente necesita su espíritu y su cuerpo. Las condiciones espirituales, el alma por supuesto, estar equilibrada en su nivel y por ende las cosas que realiza en este plano. Si realmente la persona hiciese una autovalorización de lo que realmente necesita en su vida, donde vivir confortablemente, no tiene que ser una mansión, cómo ganarse la vida honestamente para tener sus cosas para la comida, obra social y su familia, se daría cuenta que es mucho menos de lo que pide realmente lo que necesita en sí. ¿Cómo se verifica a los profetas? De la manera directa en Cábala práctica. De los 613 mandamientos de la Torá, que fueron enumerados por Rambán, Maimónides, Moshe ben Maimónides, algunos pertenecen a los profetas. Estos incluyen: número 1, obedecer las instrucciones del profeta. Número 2, no dudar ni probar las promesas de energía superior, Dios, diosa, o advertencias transmitidas por ese profeta y para el profeta. Tercero, transmitir personalmente las instrucciones de esa energía superior, no suprimir una profecía recibida como intentó hacerlo Yoná, no profetizar en nombre de otros dioses, incluso si el contenido es cierto. ¿Quiénes eran los profetas? Todo esto que acabo de explicar detalladamente, o enumerar, perdón, significa tener una emuná, que significa traducido la fe, consciente. No significa yo tengo que ver algo para creer en eso y que sea real. No, señor. Con tal de que yo verifique en el individuo, hay muchas formas de hacerlo. Una es mirar profundamente al iris de la persona que está enfrente de uno y que la persona haga exactamente lo mismo con uno. Si se mantiene la mirada exacta de ambos por al menos un minuto, se constata perfectamente que está hablando con Emet, con la verdad. Tehilo, traducido, Salmo. El número 1 de los 150 que existen, según la Cábala práctica en la Torá, dice así: Ashrei האיש אשר לא הלך בצד ראשון ובדרך חטאים לא עמד ומשעבד עצים לא יעשר כי אם מסוידס אדוני חפצו ואיסורוס יהיו יום ולילה ויהיו כאיש אסור על גבי מים אשר פריוי ייתן מטיוי בלכו לא יבואו יהיו אשר יסור יצליח לא יקן ראשון כי אם כמת אשר תספדו רוח על כן לא יקום ראשון במשפט וחטאים בדעת צדיקים כי לאדוני דרך צדיקים בדרך ראשון תאבד. La traducción: las alabanzas del hombre consisten en no andar en el consejo de malos, ni pararse en el camino de transgresores, ni sentarse en reunión de sarcásticos,
pues la Torá de Adonai y es su delicia, y en su Torá medita día y noche. Será cual árbol bien enraizado a orillas de corrientes de aguas, que da su fruto en la estación de vida y su follaje no se marchita. Y todo lo que emprenda prosperará, no así los perversos, que son cuales cascarilla al viento. Por eso los malos no sobrevivirán en el juicio, ni los transgresores en la congregación de los justos, pues Adonai reconoce el camino de los justos, mientras el camino de los malos conduce a la perdición. Salmo número 15. Mismo de David Adonai mi yogur veolejo mish koin vehar kochejo oilok tamid ufal tzedek v'da emes ועל בובו לא רגל על שוינין לא יוסו ידיח לו והרפו לא נשואל כלבוי נרזה וינו נמאס והידי אדוני נשבע לאורה ולא יבואל כי ספוי לא נשן בשויחת על נקי לא לוקח עשי אלך לו ימור לעולם. Traducido, Cántico de David, Adonai, ¿quién puede habitar en tu tienda? ¿Quién puede residir en tu santo monte? El que anda con integridad, hace justicia y dice la verdad desde su corazón, en cuya lengua no hay calumnia, ni hace mal a su semejante, ni ofende a su prójimo, aquel en cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que reverencian a Adonai, que jura en su propio perjuicio y no deja de cumplir, que no presta su dinero con usura, ni toma soborno contra el inocente. El que sí obra nunca vacilará. Salmo número 113. Aleluya, aleluya, abdi Adonai, aleluya, Shem Adonai, Yehi Shem Adonai Meborov, Miyato Verdoirom, Mimhar Shem Ethal Meborov, Euro Shem Adonai Roval, Kol Goim, Adonai Shomaim Kevoidon, Mi, Kadonai Rohena, Magvihi, Roshobas, Maspir, Rosh Bashomaim, Bohores, Umigid, Fordoi, Naspoyo Dim, Bioim, Nasibi, Divini, Miamoy, Shibi Akeisa, Vei, Adoin Smech, aleluya. Alaben al gran Dios, servidores de Adonai, alaben el nombre de Adonai, que el nombre de Adonai sea bendecido desde ahora y para siempre, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Alabado es el nombre de Adonai, elevado sobre todas las naciones es Adonai, sobre los cielos es su gloria. ¿Quién es semejante a Adonai, nuestro Elohim? ¿Quién mora en lo alto? Observa hacia abajo, hacia el cielo y la tierra. Levanta el pobre del polvo, al destituido lo saca del basural, para sentarlos con los nobles de su pueblo. Transforma a la mujer estéril en alegre madre de hijos. Alaben. Shalom uberajá. Gadol. Soy el rabino Isaac Tau, rabino y cabalista. Me dedico a transmitir información sumamente importante de la cábala práctica, o sea, de todos los pensamientos que tienen los seres humanos, traspasarlos a la acción directa. Pueden suscribirse a mi canal Cábala Práctica, que está tanto en Instagram como en Facebook, en Messenger, y tengo 4 libros que son
importantísimos en mis cursos que dicto, tanto sea clases particulares como clases grupales. Tengo, por ejemplo, en Argentina, uno de los grupos los domingos a las 7 p.m. y los libros son, uno de ellos, el libro de los Salmos, que son 150 total, escritos por el rey David y el rey Salomón, padre e hijo. Luego, que es Cábala, en la cual informo todos los basamentos, los principios de la Cábala, justamente de forma simple. Luego, el gran psicoanálisis de la cuenta del Homer, que explico con detalles los 49 días que van desde Pesaj, o sea, Pascuas, hasta Shavuot, la entrega de la Torá. Pasan 49 días, cada uno de los días viene explicado con preguntas y ejercitaciones en relación a las 10 sefirot, los 10 círculos de energía que tenemos dentro de nuestro árbol de la vida, en nuestra alma, y que van interrelacionándose una con otra. Las 49 son 7 semanas, 49 días, 7 semanas, en la cual está preciso de forma matemática la interrelación entre una esfera y la otra. Y por último, las leyes de Hermes Trismegisto, el gran cabalista que vivió en Egipto, y el que explica las leyes herméticas. Shalom, que tengan un excelente día. Este es el momento que te invito a que te suscribas a mi canal para seguir recibiendo información fundamental de la Cábala. Es un momento que ustedes pueden suscribirse a mi canal para recibir enseñanzas de Cábala práctica. Una de esas enseñanzas es leer los salmos en español, que yo los tengo subidos, traducidos al español, del hebreo, por supuesto, y ustedes lo pueden decir días de semana, de domingo a viernes, desde que sale el sol hasta una hora antes que se ponga. Y los días sábados lo pueden decir perfectamente las 25 horas que dura el Shabbat. Con eso integran de manera práctica directa el sistema matemático de la energía superior a ustedes. Shalom para todos. Estamos en el mes de Elul, el último mes del año. Vamos a comenzar la semana que viene con el mes de Tishrei, el primero del año hebreo universal. El mes de Elul significa un mes de introspección. El último mes del año judío es tradicionalmente un tiempo de introspección y balance para revisar el comportamiento y el progreso espiritual durante el año saliente y prepararse para las altas festividades. ¿Sabías que mejor una acción que 1000 suspiros?
La sinceridad de nuestro retorno a Dios, diosa, energía superior, debe ser demostrada y acompañada de acciones concretas, tales como un compromiso para incrementar el estudio de la Torá o para cumplir una mitzvah más, un precepto, tanto para con Dios, diosa, como para con el prójimo. En síntesis, Rosh Hashanah quiere decir cabeza del año. Indica el comienzo de un año nuevo en el calendario hebreo universal. Es el aniversario de la creación de Adán y Eva. Realza el rol central del hombre en la creación y su vínculo con el Creador. Tal como la cabeza afecta a todo el cuerpo, Rosh Hashanah influye en el resto del año. Es un día de rezo y reflexión. En este día Dios juzga a sus creaciones y decreta el destino de cada uno. Destello hasídico, cábala práctica. No olvides que podés suscribirte a mi canal de Cábala Práctica. El tema central del día de Rosh Hashanah es nuestra coronación de Dios como Rey. Esto se formaliza a través del toque de shofar, cuerno, en la traducción al español, de un asta de carnero macho. Nuestros sabios enseñan que la renovación del deseo de Dios por su mundo y la continuidad de la existencia del universo dependen de esto. Al proclamar a Dios como nuestro Rey, despertamos en Dios mismo una vez más el deseo de seguir creando el mundo por otro año. Salmo 13. La menacea en el voz de David, Ad ane Adonai, Tishkoheini, Netzach ad, Ana tastir, et paneja mimeni. Ad ana ashit, atzot, benafshi yagon, belvivi yoimom, ad ana yorum ova olai. Habita aneni Adonai rohei, Aira inei pen, ishan amavet. Pen omer ovot, uchalti tzora yagilu, ki emot. Bani behasdechu atachti yagel libi bishuateja, ashir al Adonai, ki gomal alai. Para el director cántico de David, ¿hasta cuándo me olvidarás, Adonai, para siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo deberé buscar consejo en mi espíritu para huir constantemente a la aflicción de mi corazón? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, Adonai mi Elohim, ilumina mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte, para que mi enemigo no diga, lo vencí, y que no se regocijen mis adversarios si yo vacilo. Pues yo confío en tu bondad, mi corazón regocijará en tu salvación. Entonaré, Adonai, pues me ha agraciado. Shalom. En el universo constante que fluye desde antes de la nada misma y lo seguirá haciendo hasta el fin de los tiempos. Somos el mismo ente, pasado, presente y futuro. La determinación y delineación de los planetas tiene directamente que ver con la frecuencia en nuestras almas. Todos los habitantes de la Tierra, conjuntamente con los demás planetas que corresponden al sistema solar.
es importante convencerse a uno mismo que hay realidades paralelas, porque son frecuencias diferentes. Una es la mera y vaga realidad que sigue siendo aparente, y la otra, cosmopolitamente hablando, del universo en su magma situación, que intrínsecamente tiene que ver desde el cielo más alto, el cuarto cielo, Atzilut, como lo clarifica la cábala práctica, hasta el centro de la tierra, donde está el fuego directo de nuestras almas. Adonai Malach Gegut Lavesh Adonai Oz Izazoraf Tikontel Bat Timot Nahan Kiseja Meoz Meolam Ata Nasu Neorot Adonai Nasu Neorot Kolam Isu Neorot Dahiam Mikol Mai Rabim Madirim Ishreya Adir Bamarom Adonai Edoteja Nemu Meod Beteja Neva Kodesh Adonai Deoch Yomim. Adonai fue y es rey, se vistió de grandeza, Adonai se vistió y se ciñó de fuerza. Y también estableció el mundo firmemente para que no tambalee. Firme es tu trono desde antaño, tú existes desde siempre. Elevaron los ríos, Adonai, elevaron los ríos su voz. Los ríos, los enemigos, alzan su destructivo oleaje, más que el estruendo de las poderosas aguas, más fuertes que las fuertes rompientes del mar. Es Adonai en las alturas. Tus testimonios son muy confiables, tu casa, Adonai, resplandecerá en santidad por largos días. Salmo 93. No tengas ninguna duda, todas y cada una de las meditaciones y anécdotas que conforman esta obra, la cábala práctica, dejarán una imborrable huella en ti. Algunas te resultarán de una riqueza moral incalculable. Otras te impactarán por el enfoque pragmático y realista de los grandes cabalistas. Otras por su visión filosófica de vanguardia. Todas ellas, sin excepción, imbuirán de coherencia y enaltecimiento a tu vida. Hay gente que hace mucho bien, pero con pesimismo, porque ve al mundo como un lugar inherentemente malo. Hacen cosas buenas, pero sin luz ni vitalidad. Piensan, ¿quién sabe cuánto puede esto durar? Debemos tener presente que el mundo no es una jungla oscura ni siniestra, sino más bien un jardín, y no un jardín cualquiera, sino el propio jardín de delicias de la energía superior, pleno de belleza, maravillosos frutos y fragancias. Un lugar donde la energía superior desea estar con toda su esencia. Solo debemos romper y atravesar las cáscaras espinosas, los caparazones y las cortezas para descubrir el fruto. Cuanto más alto está algo, más bajo cae. Del mismo modo, las revelaciones más sublimes se encuentran en los lugares más vulgares. Por consiguiente, si te encuentras en un lugar aparentemente vacío de cualquier contenido espiritual, no desesperes. Cuanto más bajo estés,
más alto puedes llegar. La meta suprema de la creación de todos los mundos yace en el más bajo, más terrenal plano físico. Para elevar una estructura no puedes sujetarla desde arriba, debes elevarla desde abajo. Cuando recién había llegado a la Yeshiva, Universidad de Estudios Hasídicos, cabalísticos, me sumergí íntegramente en la experiencia. Pronto me di cuenta de que había perdido el equilibrio. Fue en esa época que escuché uno de los más grandes cabalistas las siguientes palabras y ellas me guiaron. Dice el Talmud, Gemara, 4 sabios entraron en el Pardés, huerto, las enseñanzas místicas. Uno murió, otro perdió la cordura y otro se volvió hereje. Rabbi Akiva entró en paz y salió en paz. ¿Por qué Rabbi Akiva fue capaz de salir en paz? Porque entró en paz, él había hecho las paces entre su mundo físico y su mundo espiritual, entre su cuerpo y su alma, y veía el propósito en ambos. Así, al entrar en lo espiritual, tenía en mente el regreso a lo físico, y al regresar a lo físico, trajo consigo de lo espiritual. ¿Cómo encarar una semana dificultosa? La respuesta, como todas las respuestas, se encuentra en la cábala práctica. Primero que nada, todo principio se emparenta con el fin, como un círculo. Igulim, en hebreo, círculos, que el círculo no tiene principio ni fin. Parece una paradoja, no lo es. Primeramente, ubicar un ceder, un orden de secuencia en la frecuencia que uno esté elaborando en su vida, física y o espiritual. Tener determinados horarios importantes y no modificarlos durante las 24 horas. Por ejemplo, el horario que una persona se levanta, una persona come, almuerza, cena, merienda, desayuna, una persona va a hacer su labor, una persona observa y huele detenidamente el aroma profundo de una rosa, ve la belleza verde de un árbol, se empodera de los colores, mimetiza con sí mismo de la forma externa e internamente ordena prácticamente, todo esto lleva nada más que 10 minutos, ordena las 10 sefirot que están dentro del árbol de la vida, o sea, dentro de su alma. ¿Cómo comenzar el estudio de la cábala práctica? De una manera muy sencilla. Puede aparentemente sonar como complejo. La primer ventanita que se debe abrir es muy simple. Luego vendrán las más complicadas. Lo sencillo es tomar un simple papel, una hojita en blanco, colocar una rayita en el medio con un lápiz o una virome. A la derecha de esa línea colocar todas las actitudes y los hechos producidos que la persona considere positiva. Del lado izquierdo coloca y escribe todas las cosas y actitudes que la persona considera negativas.
desde que salió del vientre de su mamá hasta el momento actual. Luego hace cotejar internamente las dos situaciones y probablemente le va a dar como ecuación más a la derecha que a la izquierda. Si es a la inversa, no sucede nada raro. Si es derecha por encima de la izquierda, dice en el Salmo 92. O sea, implica prácticamente y espiritualmente que hay mucha más consideración interna de triunfo que de falla. Si es a la inversa, decimos el Salmo 120. Cada persona es un microcosmos de toda la creación. Cuando uno establece un equilibrio entre su alma divina y su vida material, crea armonía dentro de todo el espectro del cielo y de la tierra. Hay tres modos de unificar dos opuestos. El primero es introducir un poder que trascienda a ambos y al cual ambos se sometan totalmente, con todo su ser. Así están en paz el uno con el otro, porque están ambos bajo la influencia del mismo poder, pero su ser no está en paz. Su ser es simplemente ignorado. El segundo es encontrar un terreno intermedio donde los dos seres se encuentren. En ese lugar neutral donde se encuentran, ambos están en paz, pero el resto de sus territorios permanecen distantes y separados. El tercer modo es revelar que la esencia de todos los aspectos de ambos seres es una y la misma. Este es el método de la Torá. La Torá armoniza lo espiritual con lo material, revelando que la verdadera sustancia de todas las cosas es la unicidad de su Creador. Al comienzo había uno, no había paz porque no existía nada con quien hacer paz. Había solo uno. Luego fueron dos, pluralidad. A partir de este punto, una infinita cacofonía de conflictos se extendió en todas direcciones y para siempre. En el tercer día, la creación suprema creó paz. Paz no es homogeneidad. Paz no significa que todo el mundo piense del mismo modo. Paz es cuando existe una pluralidad que encuentra una unidad superior. En el mar hay una violenta tempestad. Olas infernales se agitan y golpean contra la playa, arrasando todo, dejando desolación a su paso. El mar es el mundo de la lucha por el sustento. Las olas son el estrés y la ansiedad por la indecisión, por no saber qué dirección tomar, ni en qué fiarse. Hacia arriba y hacia abajo, frío y calor, agitándose continuamente, hacia atrás y adelante. Haz como Noaj, o sea, Noé, y construye un arca. Arca en hebreo es Teba, que también significa palabra. Tu arca debe consistir en palabras de Torá y plegarias. Entre en tu arca cuando ingresás y dejás que las aguas te eleven, en vez de hundirte con todo el resto. Shalom Berajá. Soy el rabino cabalista Isaac Tau. Los invito a que se suscriban a mi página web centrodecabala.com, donde pueden encontrar
mis 4 libros escritos y traducidos del arameo y hebreo antiguo a la lengua española. Los envío a todo el país y al exterior por correo argentino. También pueden suscribirse a mis clases online grabadas, porque hay muchas personas que por diferentes situaciones laborales y o familiares no pueden, muchos de ellos, muchos otros sí, concurrir a mis clases en vivo. Esto les facilitará el estudio de Cábala, son diferentes niveles, son 4 para ser más exactos los niveles, a precios muy moderados para todo el que realmente quiera darle un enfoque diferente a su vida y modificarla de forma real, tajante. Importante que los cambios lo van a visualizar promediando aproximadamente medio año de estudio consciente y teniendo un orden en ese tipo de estudio. Los libros obviamente los van a guiar conjuntamente con mis clases. Cada una de mis clases dura 1 hora y las doy de lunes a viernes. Que todos tengan una excelente semana. Shalom uberajá. No hay lugar para la preocupación. Debes decidir un plan de acción. Si no tienes la experiencia necesaria para decidir, consulta con quien la tenga. Un cabalista, cábala práctica. Un padre, un maestro, un experto, alguien de confianza, y que a la vez sea consciente de tu camino espiritual. Cuando hayas decidido qué hacer, sigue ese curso y confía en el creador espiritual de todo lo que ves y no ves, ya que estás haciendo lo que crees correcto. Él o ella se hará cargo de que todo salga bien. La gente piensa que primero el Creador creó el mundo y luego nos dio instrucciones a seguir para que no lo arruinásemos. En realidad primero fueron creadas las instrucciones y el mundo fue proyectado como un medio de canalizarlas. Por consiguiente, es un absurdo decir que alguna cosa del mundo podría ser un obstáculo para la realización de la voluntad de su creador. No puede haber oponentes al propósito de la creación, solo desafíos significativos. Las dificultades en la vida son el modo en el que el mundo material nos implora. Purifíquenme, elévenme. Ellas te enfrentan sabiendo que puedes superarlas. Entonces cumplen su razón de ser. Los desafíos de la vida son ejercicios para el alma. Sacan a relucir sus poderes interiores. No tomes al mundo y su oscuridad tan en serio. No es tan real como aparenta ser. Es solo una creación que está siendo recreada de la nada absoluta a cada momento. Lo único real respecto de él es su razón de ser, que tú lo purifiques. El mundo funciona con chutzpah, insolencia. Tiene la insolencia de declararse un mundo, de afirmar que es autónomo de su creador, de negar cualquier relación con la fuerza que le otorga la existencia a cada instante. Debemos combatir la chutzpah con chutzpah.
En hebreo la palabra mundo es olam y la palabra ocultamiento es helem, que lleva las mismas letras. Ambas voces están íntimamente vinculadas. El mundo existe solo en virtud de ocultar su verdadera identidad. Aparenta ser tu adversario cuando en realidad está a tu favor. El mundo sabe que sus tesoros más profundos pueden ser develados únicamente por los poderes más profundos de tu alma y extrae esos poderes desafiándote. Shalom. Vamos a hablar hoy de un tema trascendental. La felicidad es una obligación debido a nuestra relación con los demás. El ideal de la Torá consiste en que se salude a todos y a cada una de las personas con una placentera expresión del rostro. Un hombre joven acudió una vez al rabino para anunciarle su compromiso matrimonial. Al notar que el joven tenía una expresión muy solemne en su rostro, el rabino le sermoneó llamándole la atención sobre la importancia de mostrar un semblante alegre. Este rabino enfatizó que en tanto que lo expresado constituye una obligación en todo momento, resulta particularmente necesario cumplirlo cuando se encuentre uno en presencia de su prometida. La felicidad es una obligación hacia uno mismo, hacia tus semejantes y hacia el Creador. La felicidad es una obligación hacia uno mismo. No existe comparación alguna entre hacer algo con entusiasmo y alegría, y de hacerlo sin entusiasmo ni alegría. Si hiciéramos todo con entusiasmo, no existirían límites para expresar los elevados niveles que podríamos alcanzar. El entusiasmo genera poder. Una persona con entusiasmo puede vencer la pereza y procurar la sabiduría y alcanzar niveles espirituales más elevados. La felicidad curará a la persona de su enfermedad. Una alegre disposición es un inestable tesoro. Preserva la salud, alienta la convalecencia y ayuda a enfrentar a la adversidad. Ora cuando estés sufriendo. Generalmente consideramos que cuando oramos a causa del sufrimiento que experimentamos, que éste se ha producido por causas externas y que por ese motivo debemos elevar nuestras plegarias. Pero esto no es correcto, ya que el propósito de nuestros padecimientos fue el de obligarnos a orar.
revelándole al Todopoderoso los íntimos sentimientos que albergan nuestros corazones. Nos acercamos más a Él y el sufrimiento ha de ser la herramienta mediante la cual lograremos nuestra elevación espiritual. La envidia que se siente por asuntos espirituales. En materia de asuntos espirituales, cada persona en particular vive en un mundo absolutamente diferente. El universo de cada uno no se relaciona absoluto con el del otro. Por consiguiente, no existirá ninguna necesidad de sentir envidia por los logros espirituales que logren los demás. Aún en el área de los estudios de la Torá, deberás estar feliz con lo que ya has aprendido y no sentir envidia de los otros. No estarás perdiendo nada cuando a otras personas les vaya bien. El Talmud, Gemara, expresa que ninguna persona podrá tocar aquello que está destinado a otro. Un joven maestro de la Yeshiva, Universidad para Rabinato, esperaba poder dedicar las tardes a ganar unos dólares adicionales en el mercado de diamantes y con tal objeto se dirigió a amigos y familiares para que lo orientaran. Ellos le respondieron: nuestros mejores deseos para ti, pero no esperarás que te cedamos clientes. ¿No es verdad? Cuando el joven le confió a un rabino sus inquietudes, que llegó posteriormente a convertirse en un grandísimo rabino, pero que al mismo tiempo actuaba en los negocios, le proporcionó su lista completa de clientes y contactos. Técnicas para vencer los deseos. Interesante, ¿verdad? Si te has aficionado a los placeres físicos, deberías huir de esa inclinación de la misma forma en que el ciervo huye del peligro. Para librarte de tu afición hacia los mismos, actúa de una manera diametralmente opuesta durante un cierto tiempo. Cuando una persona es afectada por la tentación, le resultará difícil vencerla. Por lo tanto, es preferible alejarse de aquellos deseos que consideres problemáticos. Cuanto más barreras pongas, mayor será tu certeza de que no te sentirás abrumado por dicha situación. Por ejemplo, si tuvieras una tendencia a revelar los secretos de los demás, deberías tratar en primer lugar de no enterarte de esa información confidencial. Vamos a explicar algo sumamente interesante para la mayoría de individuos. Cómo tener éxito en el matrimonio. 10 reglas para lograr este punto tan maravilloso de la vida de hombres y mujeres en todo el mundo. Mantén tu atención concentrada principalmente en dar en lugar de tomar. Cuando tu objetivo sea el de causarle placer a tu compañero, siempre encontrarás oportunidades para cumplir tu meta. Indirectamente tú también te beneficiarás, ya que la gente tiende a actuar en forma recíproca frente a una conducta positiva. Ten cuidado de permanecer en silencio cuando tu esposo o esposa te insulte, ya que haciendo caso omiso a los desaires y a los insultos habrás de evitar muchas innecesarias disputas. Los malestares momentáneos pasarán rápidamente. Abandona las expectativas alejadas de la realidad. La gente llega al matrimonio con muchas expectativas que no se expresan conscientemente. Si abandonas las expectativas irreales, habrás de evitarte frustraciones y enojos. No esperes que tu esposo o esposa sea perfecto o perfecta
y no hagas comparaciones. Evita rotular como terribles aquellas cosas que no sean de tu agrado, tratando de hallarles un enfoque positivo. Elabora planes sobre cómo motivar a tu esposa para que acceda a hacer aquello que tú deseas. Si tu primera estrategia no resultara efectiva, intenta cambiarla. Recuerda que un elogio emitido con tacto resulta un poderoso incentivo. Toma conciencia que el significado de tu comunicación motivará la respuesta que recibirás realmente. Clarifica tus objetivos y si por el método de comunicarte no logras tus propósitos, cambia tu enfoque, manteniendo tu atención sobre tu objetivo principal, el que consistirá en lograr un matrimonio feliz. No habrás de apartarte de tu meta. Ten la predisposición de transigir estando dispuesto a hacer algo que no sea de tu agrado, a cambio de una idéntica actitud por parte de tu esposa o esposo. No culpes ni condenes a tu cónyuge por los errores que cometa. Pon en práctica algún plan que consista en el mejor método para evitar la recurrencia de los errores sin despertar resentimientos, ni herir la susceptibilidad de tu esposa o esposo. Vive en el presente. Todo lo malo que ha ocurrido en el pasado ya no tiene vigencia. Concéntrate en mejorar la situación actual. Continúa preguntándote lo siguiente: ¿qué puedo hacer para tener una atmósfera de felicidad en la casa? Cualquiera que desea volver a imprimir esta página y distribuirla en forma gratuita, por... Esa parte no va, no va. Bueno, cortarla ahí cuando dije la última pregunta. sí. Y la cortás ahí. Principales problemas. La siguiente es una lista de algunos de los principales problemas que tiene la gente en general, extraídos de la cábala práctica antigua, traducidos por mí, del arameo y hebreo al español. Ten conocimiento de esos problemas en tu propia persona y en los que puedan consultarte. Constituye un gran acto de bondad a ayudar a los demás en estas áreas. Número 1, estar deprimido o desdichado. Número 2, sentirse tenso y nervioso. 3, preocuparse mucho. 4, falta de confianza en uno mismo. 5, objetivos vagos. 6, distracción en el estudio. 7, ser tímido o timorato. 9, ser agresivo o belicoso. 10, conflicto matrimonial. 11, falta de amigos. 12, sentimiento de inferioridad. 13, envidia de los demás. 14, culpa excesiva. 15, excesivo pesar. 16, excesiva necesidad de aprobación y admiración de los demás. 17, excesiva necesidad de reconocimiento social y de prestigio. 18, excesiva necesidad de lograr la perfección y de ser el mejor. 19, adicción a los deseos. 20, lamentos y culpas. 21, padecer la soledad o nostalgia del hogar. 22, ser impulsivo. 23, temor de riesgos psicológicos. Y 24, desilusión y desaliento. Conócete a ti mismo. El conocimiento de la propia personalidad es un proceso que insume toda la vida de una persona. A continuación,
extraído y traducido por mí de la Cábala antigua, en arameo hebreo al español, está toda la lista de los cuestionamientos que debes hacerte y, por supuesto, luego en mis clases yo te doy las respuestas exactas y justas según la Cábala práctica. Primero, ¿qué es lo que te motiva? ¿Cuándo te sientes bien? ¿Cuándo te sientes triste o molesto? ¿Cuándo te sientes frustrado o enojado? ¿Cuáles son tus objetivos inmediatos y a largo plazo? ¿Qué es lo que te estás haciendo para alcanzar esos objetivos? ¿Cuáles son tus 5 mejores cualidades? ¿Cuáles son tus 5 peores defectos? ¿Cuál es tu personalidad ideal? Si no tuvieras obstáculos en tu camino, ¿cómo te gustaría ser? ¿Cómo reaccionás frente a situaciones difíciles o frustrantes? ¿Tienes tendencia a abandonar o te motivas para intentarlo con mayor ahínco? ¿Cuáles son algunas de las dificultades que encuentras al tratar con otras personas? ¿Qué puedes hacer para vencer estas dificultades? ¿Cuáles son tus mayores temores? ¿Dónde están principalmente ubicados tus pensamientos? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? ¿Para qué buscas la aprobación de los demás? ¿Qué es lo que envidias de otras personas? ¿Hasta qué grado eres el que da y hasta dónde el que toma? ¿Te considerarías como una persona feliz? Si es así, ¿por qué? ¿Tienes paz espiritual con frecuencia o rara vez? ¿Por qué? ¿Cuáles consideras que son los principales problemas de tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo con relación a los mismos? Pesaj, Pascuas, liberación total. Rompemos toda la esclavitud, somos realmente libres. Eso es el significado de Pesaj, Pascuas. Pesaj literalmente es saltar. Por eso la historia magnífica de los hebreos nos cuentan que todos los malajim, los ángeles, pasaron por encima de las jambas de las puertas de nuestras casas en el antiguo Mitzrayim, Egipto, que viene la palabra Atzer, estrechez. No éramos realmente libres, estábamos todos abuchonados, conjuntos, así, uno pedía permiso al otro para pasar y vivir. Eso no era vida. Hasta que por medio del grandísimo Moshe Rabbeinu, Moisés, fuimos liberados realmente de la imponente esclavitud y pasamos a ser la libertad absoluta en nuestras Neshamot, nuestras almas. Este año, el próximo mes de abril, en el calendario hebreo, va a caer conjuntamente con el gregoriano, para que todo el mundo no tenga confusión, el sábado 13 de abril por la noche. Continúa todo el domingo 14, que son el sábado a la noche, el primer seder, el primer orden, la primer gran cena de la libertad, y el segundo gran orden de cena de la libertad va a ser el domingo 14 por la noche, donde aparte comenzamos a contar la cuenta del Omer, desde el segundo día de Pascuas, Pesaj, y seguimos la secuencia por 8 días, que es lo que dura realmente la festividad, el Yom Tov, día festivo,
de Pesaj, de Pascuas. El único día donde hay una observancia determinada con respecto a la mitzvah, precepto, de comer pan ácimo, matzá en hebreo, es el primer día solamente. La gente hebrea mantenemos la costumbre de seguirlo por 8 días, el hecho de comer matzá, todo tipo de comida sin harina leudada, por ejemplo, carnes riquísimas, pollos, pescados, todo tipo de verduras y frutas, vinos especiales y jugos de uva especialmente preparados, kasher le Pesaj, o sea, con santidad propia para esta festividad. Y así diferentes artículos que tienen que tener un sellito en el exterior del paquete, por ejemplo, o un círculo, la U dentro y la P de papá, que eso significa Passover en inglés, o sea que es para Pascuas, en todo el mundo entero. Hoy en día lo pueden conseguir en la mayoría de supermercados, en provincias, en capitales de Argentina, de países de toda Sudamérica, Estados Unidos, países europeos, países orientales, África, Australia. Eso como dato. Lo fundamental también es que tanto la primera noche de Pesaj como la segunda leemos y nos introducimos profundamente en la lectura de la Agadá, que es la narración de todo lo que sucedió y sucede en nuestro presente actual. Por eso la Torá no es un cuentito de hadas o que pasó en el pasado y se acabó, no señor, sino que es vigente hasta el día de hoy. Entonces nos cuenta desde el momento que estuvimos oprimidos, estreches, zar, de Mitzrayim, como lo expliqué previamente, Egipto, todo el proceso que pasamos por el desierto hasta la llegada a nuestra tierra verdadera prometida, Israel, la gran ciudad Jerusalén. Entonces, esta narración, independientemente de lo que significa en forma literal del hebreo y arameo antiguo al español o a diferentes lenguas, la Agadá existe lo más profundo para cualquier humano del mundo, no solamente los que somos hebreos, de intuir internamente, profundizar en Idbonenut, que significa la más importante de todas las meditaciones que podemos hacer en nuestras vidas, y preguntarnos si realmente nos consideramos libres. Una gran pregunta. No es a nivel externo, sino es a nivel espiritual muy profundo e interno, que nos creemos o qué nos pasa cuando algunos seres humanos se encuentran en momentos de esclavitud interior. Pueden tener toda la libertad del mundo, externamente, aparentemente tener una vida muy sana, muy libre, sea económica, sea en sentimientos, lo que sea, pero no profundizar en este punto que estoy haciendo yo, que les pregunto con mucho respeto y solemnidad que cada uno de ustedes que me está viendo en este momento se haga la pregunta más profunda del universo. ¿Realmente soy libre? ¿Hago lo que yo realmente deseo hacer según los preceptos de la ética y la moral? Esa es una pregunta excelente para estos momentos de Pesaj. Sumado a que desde el segundo día de Pesaj, que cuando comenzamos a la cuenta del Omer, que viene a cotación muy importantemente,
es el laburo más importante de psicoanálisis que cada uno de ustedes debe y puede hacerse a sí mismo. Yo tengo uno de mis libros traducidos del hebreo antiguo al castellano que se llama La cuenta del Homer y lo envío a todas partes de Argentina por correo argentino. Si no, lo pueden venir a buscar por el barrio de Caballito, me avisan, está a su plena disposición. No se van a dar cuenta que no solo es un libro para tener toda la vida entera en sus bibliotecas, sino repasarlo y estudiarlo todos los años de sus vidas. Se van a dar cuenta cuál es la profundidad. Cuando uno comienza la elaboración primaria de las 10 sefirot, que son las 10 emociones fundamentales que tenemos todos los humanos dentro de nuestra alma divina, no la animal, son dos almas, si la divina, entonces vamos a encontrar que las tres primeras corresponden a la intelectualidad. Keter, la corona, Jochma, a la derecha, que es la sabiduría, y Geburá, que es a la izquierda, la restricción. Por ejemplo, un precepto muy positivo que se llama Tzedaká, dar caridad. Eso lo damos con la mano derecha, porque la Jochma, la sabiduría, nos indica el impulso, el elán de la vida de hacerlo con la derecha. Pero en el mismo momento viene Geburá a la izquierda y dice, momentito, no das lo que querés, sino con un límite. Eso es la restricción. Los dos son conceptos sanos, dirigida por Keter la corona, porque no debemos dar menos del 10% ni más del 20% de lo que ganamos por mes en Argentina. Se maneja la matemática acá así, de esta manera. En otras partes del mundo es por año, en otros es cada 6 meses, bueno, según la legislación de cada país, con su constitución en la parte económica. Entonces, todo es para bien, que dice un profundo dicho en nuestra Sagrada Torá, pensá para bien, todo va a estar bien. Suena aparentemente para la persona que me está escuchando y no es creyente, se piensa que es una frase banal. No lo es en absoluto. De hecho, las personas que lo pongan en práctica esperen 5 o 6 meses de sus vidas, que no es absolutamente nada, y se van a dar cuenta que todo se modifica porque es un tema de frecuencia, de la manera que uno habla y se dirige hacia el otro, comenzando como se habla a sí mismo. De esa misma manera, el magneto del universo lo va a comprender en esa misma frecuencia que el individuo se habló a sí mismo y a lo externo, a otro ser humano. Y ni hablar, por supuesto, está dirigido al real cosmos, al universo completo. Es como un boomerang enorme, fantástico y fundamentalmente magnético. De la manera que yo mande la frecuencia, esa misma frecuencia, el universo me va a devolver con lo mismo que yo dé. Como está dicho, antiguamente y es presente y es futuro. De la manera que yo me conduzca con otro ser humano, es la misma, ni más ni menos, que es la que voy a recibir de otro ser humano, de un grupo de humanos, del universo ni hablar. Entonces, tengamos la prestancia de comenzar muy de a poquito a conocer el verdadero sentir de todo humano. Son 10 las emociones, 3 primeras intelectuales y las 7 restantes son emocionales. Todo esto está explicado con lujo de detalles en mi libro La cuenta del Homer, día por día, que si vamos al precepto original, se debe leer cada emoción
desde el segundo día de Pesaj hasta la próxima festividad después de Pesaj, que se llama Shavuot, la entrega literal de la Torá, o sea, los 10 primeros mandamientos y los segundos 10 mandamientos. Como ustedes sabrán, fueron 10 primeros mandamientos en la primera tabla, después que baja la primera vez Moshe desde el monte Sinai hacia abajo y encuentra el famoso becerro de oro que estaban adorando todas esas personas que por diferentes causantes atmosféricos sentimentales no aguardaron esas benditas 10 mandamientos de la primera Torá. Entonces creyeron en un animalito que estaba duro, pero todo lleno de oro. Y se rompieron, Moshe rompió esas primeras tablas que están guardadas en el Mishkan, el arca sagrada, que está actualmente en las gravedades profundas de los portales de Jerusalén, de la ciudad sagrada. Y luego vuelve a subir y baja ya con las segundas y últimas 10 tablas que tenían, a diferencia de la primera, toda la Torá oral y toda la Torá escrita. O sea, que el Tanaj íntegro, con la Cábala práctica, el Zohar, el libro de leyes, el libro de la reina Esther, el libro de los profetas y el Pentateuco, está totalmente explicado en las segundas Lujot, segundas tablas de la ley, las cuales ya no tuvo necesidad de romper. Entonces, ese es un fin no solo histórico, sino dentro de la meditación de cada uno de ustedes, de hacer al respecto, y está explicado sanamente y coherentemente que al enumerar los 10 mandamientos en la segunda posición, cuando Moshe baja la segunda vez y última, lo escuchó el universo completo, no solamente los hebreos. Cabe aclarar, por eso la decodificación de cualquier constitución de cualquier país del mundo en la actualidad tiene sus bases en la Sagrada Torá. Esos 10 preceptos fundamentales son 10 ecuaciones de saber y entender, convivir de la manera más sana, profunda, alegre y feliz para con uno mismo y para con el prójimo, por ende su familia y la sociedad íntegra. Entonces, el laburo que debemos hacer cada uno de nosotros con este libro fundamental, La Cuenta del Homer, no es solo trasducir las emociones internas de cada uno que tenemos dentro de nuestra alma divina, no así la animal, cabe la aclaración. Podemos llegar a buen puerto porque nos conocemos de esa manera muchísimo más de lo que uno cree en la actualidad que se considere yo me conozco así, me conozco así. Hay muchísimo más que la persona por su forma de ser, todos. Dejamos pasar las cosas que aparentemente nos parece comunes. No, esto no le voy a dar bolilla por esto, por lo otro. Tenemos que sí darles bolilla porque en lo más común, digamos, está la real felicidad de la existencia humana. El hecho que uno le parezca rutina, por ejemplo, salir y va a su laburo, va a hacer las compras, como todos lo hacemos día a día, sale por el mismo camino y observa que hay una vegetación, árbol, flores, qué sé yo. Eso le parece rutinario. ¿Cómo cambiar? Porque tiene que seguir caminando por el mismo lugar, las mismas veredas, y va a ver las mismas flores y el mismo árbol, que dejarlo de hacer
que sea en forma rutinaria. Un ejemplo que a muchos se les pasa es detenerse 2 segundos a observar esa hermosa rosa, por ejemplo, y sentir el olor de la fragancia profunda, que eso mismo nos hace cortar rotundamente de la rutina y seguir, uy, qué belleza, sentí algo nuevo, una fragancia nueva en el día de hoy. Eso ya corté la rutina, un árbol imponente, por ejemplo, en una plaza si tengo que pasar. Me abrazo al árbol, el árbol está explicado en la Cábala, que es uno de los vegetales, si no es el más importante, de toda la familia vegetal, porque tiene toda la sabiduría ancestral desde que el mundo es mundo. Tiene todo el concepto según los aros que tenga ese determinado árbol, mayor o menor sabiduría. Entonces nos sirve, esto va entre paréntesis, de abrazarnos para descargar la negatividad que tenemos en ese momento y a la vez restituirnos de manera positiva de la energía de todo el universo por el conocimiento de sabiduría ancestral que tiene todo árbol del mundo. Entonces, para terminar y volviendo al punto de las emociones por medio del Omer, desde el segundo día de Pesaj hasta la entrega de la Torá, es el día indicado. No importa si uno le lleva mucho más tiempo que un día, me lo encarga, por ejemplo, el día de hoy, entonces le puede llegar, según a donde esté viviendo ese individuo, a fin de esta semana o a los 2 días, no importa si lo puede comenzar como introspección interior, a leerlo y estudiarlo ya mismo apenas le llegue, antes de que sea Pesaj, porque no solamente porque ya está en la iniciativa personal de qué interesante, tengo adquirido uno de los libros más hermosos y científicos de todo el mundo y lo tengo en mi propio idioma. ¿Qué mejor? Cuando llega exactamente Pesaj, Pascuas, ya voy a estar un poco más canchero. Eso nos da un poder especial extra, de lo contrario, lo hacen directamente cuando caiga la segundo día de Pesaj, que es donde debería ser. Cuando digo debería ser, implica cuando la persona ya es consciente de este hecho. Es como un ejemplo muy simple para cerrar por hoy, cuando uno realmente elige, hay una misma, un precepto de libre elección, no es sino cuando la persona está cabalmente informada, o sea, todas las cartas sobre la mesa. Entonces recién ahí la persona puede realmente haber elijo blanco, negro, amarillo, azul, naranja. No antes, si no tiene conocimiento, le parece a la persona, pero no está haciendo libre elección como realmente la palabra lo dice. Shalom, muy feliz Pesaj, Pascuas para todos, hombres y mujeres. Nos vemos pronto. Vamos a explicar por qué en estos 4 exilios todo el pueblo de Israel fue exiliado. Pero en los otros exilios, a las 70 naciones, no todos los judíos fueron exiliados. Cuando un judío es exiliado es como si todo Israel fuese exiliado. En términos sagrados, hay 4 letras en el nombre de Hashem. Hashem se dice cuando uno, en vez de que quiera mencionar la palabra Dios y diosa, energía superior, como yo lo hago en mis clases en Kabbalah práctica, se dice Hashem, que corresponden a los 4 ríos mencionados
en el Génesis, o sea, el libro primero del famoso Pentateuco escrito por Moisés. Todas las 70 naciones están incluidas en estos 4 ríos. Por eso, a pesar de que todo Israel fue exiliado a estas 4 naciones, los otros 70 naciones fueron consideradas como las ramas de un árbol y cada nación tomó su propia parte del alma de Israel. Por eso no es necesario que todo Israel sea exiliado para recuperar las chispas sagradas que cayeron de Adán. Adán es hombre en hebreo y fue el primer hombre sobre la faz de la tierra. Esta explicación la da el famosísimo Arizal, que fue el primer grandísimo cabalista de la historia, del cual surgieron eximios alumnos cabalistas que estudiaron con el maestro Arizal, sea de bendita memoria, y hasta el día de hoy tenemos su sabiduría en libros que están en hebreo y arameo, y los que sabemos ambos idiomas lo traducimos a los idiomas actuales que sabemos: inglés, español, italiano, francés y demás. Ahora entenderás que Egipto fue el primer exilio insinuado en el primer río, después de que la presencia divina descendió paso a paso en otros exilios. Todo el pueblo de Israel tenía que estar allí, porque Egipto era la cabeza. También en el exilio de Babilonia estuvo presente todo el pueblo de Israel. No obstante, en el exilio de Grecia y Edom, las 10 tribus no fueron exiliadas, porque el rey Sanjerib de Mesopotamia los cautivó. Solo las 2,5 tribus restantes estaban desparramadas en todo el mundo. Adán tenía 2 mujeres. El secreto de por qué Hashem creó a la primera Java, Eva, te permitirá entender cómo fueron creados los demonios antes de la puesta del sol en vísperas de Shabbat, el sábado. Si los demonios hubiesen sido creados antes, el mundo habría sido destruido. Por eso Hashem le dio nuevamente a Adán la primera Eva, Java, luego de la transgresión, para que creara demonios, si no Adán hubiese derramado esperma en vano, y el mundo se habría destruido. Fue necesario que Adán se sumergiese 130 años en el río Gijón, sirviendo como mikve, las aguas donde un hebreo se purifica. Ahora entenderás por qué Abraham se casó con Agar. Fue para rectificarse, así como Adán lo hizo con la primera Eva. Separar entre el bien y el mal. Los vegetales tienen poca luz y mucho residuo. El animal come pasto y vegetales y separa las chispas sagradas. Cuando alguien come carne, separa estas chispas que ya están separadas por el animal. Con cada pequeña fracción de carne que uno come, separa una gran cantidad de chispas. Por eso, Rabí no comía vegetales, sino mucha carne. Eso es lo que dijeron nuestros sabios. Así haga mucho o poco, lo principal es hacerlo por el honor de Hashem. Significa que algunos tienen un alma superior y si estudian Torah obtendrán mucha sabiduría, y otros tienen un alma inferior y aún así estudian Torah, no obtendrán mucha sabiduría. La reencarnación de Caín. El espíritu de Caín fue reencarnado dentro de Koraj.
cabeza de la tribu de Leví, ya que el espíritu no es reencarnada dentro de idólatras. Por eso envidió a Moisés y lo combatió. Pero el alma de Caín fue reencarnada dentro de Itró, suegro de Moisés. Por eso Moisés se casó con su hija, Tsipora, que significa ave, completando la rectificación de Caín. Por otro lado, Moisés fue la reencarnación de Noé. Noé no quiso rezar por su generación. Como dice el versículo, las aguas de Noé son a causa mía. Noé causó el diluvio. Las aguas tomaron su nombre. Por eso Moisés corrigió lo que Noé destruyó y rezó por los israelitas como dijo, si no les perdonas, borra mi nombre de tu libro. Moisés rezó por su generación toda su vida a fin de enmendar lo que originalmente destruyó.